Esta es la presentación básica de un espejo cóncavo. El espejo cóncavo consiste en que el espejo está volteado mirando hacia la izquierda con una recta totalmente que se compone de tres partes: el centro de curvatura, el foco y el vértice. Consiguiente a esto, la luz, que consiste de tres rayos, pasa por un objeto a rebotar al mismo espejo. Y en este siguiente ejercicio vamos a completar cómo es la trayectoria de los diferentes rayos enfrente del objeto rebotando hacia el espejo y cómo sería su reflejo. Entonces el primer rayo tiene que pasar directamente, totalmente recto hacia el borde del espejo y pasar directamente por el foco. Y así pasaría el primer rayo, directamente hacia el espejo y rebotando directamente hacia el foco. Para el segundo rayo, este va directamente hacia el foco y se devuelve proporcionalmente con la recta. Y así pasaría el segundo rayo, directamente hacia el foco, rebotando totalmente recto. Para el tercer rayo, que vamos a presentar en el espejo cóncavo, pasa directamente hacia el vértice y se devuelve con el mismo ángulo. Y así quedaría el último rayo reflejado, directamente hacia el vértice y rebotando directamente. Ahora seguimos con la fórmula. La fórmula, como la vemos aquí, es la siguiente, que es 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen, que es igual a 1 sobre el foco. Ahora tenemos que reemplazar la fórmula y para descubrir la distancia de la imagen, que es la que necesitamos, simplemente tendremos que pasar 1 sobre el foco a restarle al 1 sobre la distancia del mismo objeto. En este caso tenemos las siguientes informaciones. El centro de curvatura está a 3.5 metros, el foco está a 1.75 y la distancia del mismo objeto es de 9. Aquí, una vez reemplazada la operación con sus respectivos valores y distancias, aquí simplemente operamos la misma ecuación, la ecuación que nos da el resultado. Y a la distancia del objeto, al estar dividida sobre 1, tenemos que invertir los valores para que quede simplemente la distancia de la imagen, dando como resultado 2.172 metros. Y tenemos luego la siguiente ecuación, que es z, que es menos la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Reemplazamos y da simplemente 0,241. Después, para sacar la altura de la imagen, que es HI, tenemos que multiplicar z, lo que nos dio z, con la altura del objeto, que la altura del objeto es 1 metro. Entonces aquí reemplazamos, multiplicamos y nos da menos 2.169, que es la altura de la imagen. Es negativo porque la imagen sale totalmente inversa, sale mirando hacia el otro lado, por eso es negativa. Ahora nos encontramos a un espejo convexo. Como al contrario del espejo cóncavo, está mirando, su abertura está mirando hacia la derecha y su recta sigue siendo igual a la derecha. ¿Por qué? Porque ahora vamos a reflejar una imagen virtual, no una imagen real como lo era con el espejo cóncavo, sino ahora es una imagen totalmente virtual que se va a reflejar por el rebote de los mismos rayos. Entonces seguimos las mismas reglas. Primero, el primer rayo sale paralelamente, chocándose con el espejo, donde su reflejo virtual va directamente hacia el foco, cruzando directamente por el foco, rebotando pues en una dirección totalmente opuesta. En el segundo rayo podemos ver que va directamente hacia el foco, pero al chocar con el vértice del lente se devuelve paralelamente, pero el reflejo sigue también paralelamente haciendo la imagen virtual. Y por último, el último rayo, que se refleja, va directamente hacia el vértice y se refleja con el mismo ángulo, dando que el reflejo va directamente como el rebote del rayo, haciendo la imagen virtual. Una vez tenemos los valores que conforman la misma recta, o la misma representación gráfica del mismo objeto del espejo,
aquí tenemos la fórmula que se emplea de la siguiente manera. Simplemente podemos reemplazar los diferentes valores en la fórmula que nos dan y empezamos a operarla hasta llegar al mismo resultado que sería la distancia de la imagen. Aquí presentamos el espejo biconvexo, o también presentado como el espejo positivo. Se representa de esta misma forma en una gráfica, teniendo las flechas mirando hacia los extremos. Y tiene dos distintas rectas, donde tiene un centro, un foco y un centro primo y un foco primo. Y la siguiente manera de graficar los rayos es de esta forma. El primer rayo va directamente hacia el lente y se ve reflejado totalmente directamente hacia el foco primo. El siguiente rayo se refleja de la siguiente manera. Va desde el objeto reflejado directamente hacia el foco y apenas toca el lente va paralelamente a la recta. Y el último rayo que está reflejado simplemente va directamente hacia el centro y sigue totalmente recto, chocando ya, y aquí se arma la imagen. La imagen se forma al revés y reflejándose de una manera más pequeña. Y para también los lentes, al igual que los espejos, tienen la misma fórmula. Entonces, al aplicar la misma fórmula y reemplazando los datos que tenemos acerca de la recta que representa el lente, pues simplemente reemplazamos, usamos y solucionamos la fórmula dándonos el resultado. Y aquí está la representación gráfica del lente bicóncavo. El primer rayo va paralelamente a la recta, despejándose directamente hacia afuera, y su reflejo va a cruzar directamente por el foco, totalmente directamente por el foco. El segundo rayo va directamente a chocarse con el segundo foco, pero no se choca directamente contra el foco, sino que sigue totalmente derecho y su reflejo va paralelamente al igual que su reflejo. Y el tercer rayo en la recta simplemente va totalmente paralelo, cruzando totalmente por el centro, dando una imagen virtual. Y por último, la representación de la regla siempre va a ser la misma fórmula. Entonces la misma fórmula con los diferentes datos que tenemos acerca de la recta se formulan y dan un resultado, el resultado de la distancia de la imagen que tiene con respecto al centro.